Hola, muy buen día chicos. Vamos a iniciar con el bloque 2 de nuestro curso de Física 1, ¿sí? De nuestro nivel medio superior. Bueno, con esta imagen iniciamos este bloque, que es el descenso de Kukulcán sobre la pirámide de Chichén Itzá. Este evento de sombras se lleva a cabo el 21 de marzo, cuando inicia la primavera. Como pueden ver aquí sobre la pirámide se proyecta la sombra de la serpiente llamada Quetzalcóatl, por eso también conocido como el descenso de Kukulcán. Bueno, al mismo tiempo también el Sol, ese día, el 21 de marzo, se encuentra en dirección de aquí de la casa, conocida como la Casa de las Siete Muñecas, en la zona arqueológica de Dibi Chaltún, que se encuentra al norte, principalmente al norte de Yucatán. Bueno, espero que estas imágenes pues nos ayuden un poco a entender, a hablar del movimiento del movimiento y principalmente el movimiento de los cuerpos celestes. Bueno, este bloque 2, llamado movimiento rectilíneo acelerado, vamos a ver los siguientes temas: movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento en una dimensión, tiro vertical, caída libre, movimiento en dos dimensiones, qué diferencia existe entre la aceleración en el movimiento horizontal y el vertical, y por último, tiro parabólico. Bueno, iniciamos primero con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con el acrónimo de MRUA. Decimos que es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, estando sometido a la aceleración constante. Aceleración constante significa que la aceleración no cambia y por lo tanto quiere decir que su velocidad se va incrementando de manera proporcional a la aceleración. ¿Sí? Recordemos que la aceleración existe cuando cambia la velocidad en magnitud, dirección o ambas. Como te decía entonces, la aceleración es el incremento de la velocidad. Aquí vemos un ejercicio donde un coche parte, ¿sí?, en el tiempo cero, que inicia la observación. Este ya lleva una velocidad de 10 metros sobre segundo. Pasa un segundo, ya lleva 16 metros sobre segundo. Pasa otro segundo, lleva 22. Pasa otro segundo, lleva 28. Pasa otro segundo, ya lleva 34. Quiere decir entonces que el coche fue incrementando su velocidad de 6 en 6. ¿Sí? De 6 metros sobre segundo. Por lo tanto, podemos decir que la aceleración que este coche tiene, pues es una aceleración pues constante. Constante quiere decir que la aceleración se mantiene igual, pero lo que vamos a ver como resultado, o el resultado que vamos a reflejar, es de que la velocidad se va a incrementar. ¿Sí? Quiere decir que se va a incrementar pues de acuerdo a la aceleración. Bueno, este tipo de movimientos que estamos viendo se llama movimiento en una dimensión. Como te he explicado anteriormente, en una dimensión se refiere a que en el plano cartesiano, ¿sí?, si viaja de manera vertical, quiere decir que se mueve en el eje de las Y, o si se mueve de manera horizontal, quiere decir que está en el plano de las X. Aquí te muestro un ejemplo, ¿no? La caída de una manzana de un árbol viaja de manera, vamos a decir, vertical, pues quiere decir que se maneja sobre el eje de las Y. Y este coche que se desplaza de manera horizontal, podemos decir que se desplaza sobre el eje de las X. Bueno, siguiendo con nuestro video, ¿sí?, o con nuestro tema, ¿qué es la caída libre? Y dice, la caída libre no es más que un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con la característica de que la aceleración es debida a la acción de la gravedad. Si un cuerpo tiene caída libre, ¿sí?, si desciende sobre la superficie de la Tierra y no sufre ninguna resistencia originada por el aire. Esto nos lleva mucho tiempo atrás, cuando decían, ¿qué caerá más rápido? ¿Un elefante o una hormiguita? Pues es obvio que si hacemos este experimento caerá primero el elefante. ¿Y por qué la hormiguita después? Bueno, resulta que porque la hormiguita genera resistencia con el aire, lo mismo que una pluma. ¿Sí? Generar resistencia significa como si el aire, en este caso el aire, frenara a este objeto. ¿Sí? Y es así como nosotros vemos. Esto de la caída libre, bueno, solamente pues aplica cuando una persona se mete en un paracaídas y extiende sus manos y brazos, como lo ves aquí, pues esto se ve claramente que el mismo aire está generando resistencia. Quiere decir que lo detiene. Si esta persona fuera, vamos a decir, en una posición vertical, fuera parada, pues iría a una mayor velocidad debido a que casi el aire genera poca resistencia. Es por esa razón
que los paracaidistas, para retrasar el proceso, pues se extienden de esta manera y de esta misma forma viajan un poco más lento, pero aún así la velocidad que se están alcanzando cada vez van más recio debido a la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Bueno, con excepción del coyote, pues ahí a veces no se aplica siempre el mismo criterio en estas caricaturas animadas. Pero bueno, seguimos. En 1590, el científico italiano Galileo Galilei fue el primero en demostrar que todos los cuerpos, ya sea grandes o pequeños, en ausencia de rozamiento o resistencia del aire, caen a la Tierra con la misma aceleración. Podemos decir que Galileo Galilei pues era un cazador de mitos, que se dedicaba a tratar de explicar si esto era cierto o no. Recordemos que este pensamiento de que un elefante y una hormiguita, quien caía más rápido, pues era un pensamiento, vamos a decir, del filósofo Aristóteles. Entonces Galileo Galilei se dio a la tarea de demostrar pues que efectivamente esto no era cierto. Él encontró que si el aire generaba resistencia y esto provocaba que los objetos, pues a final de cuentas, unos cayeran después por la resistencia que él mismo les ocasionaba. Bueno, entonces aquí él demuestra que todos los cuerpos caen igual independientemente de su masa o de su tamaño, ¿sí? Bueno, más adelante ahí en el grupo de Física 65 en Facebook yo te muestro un video donde se hace este experimento ahora en ausencia de aire y una pluma y una pesa pues caen igual. Bueno, el tiro vertical, ¿qué es el tiro vertical? Pues corresponde al movimiento en el cual se lanza un objeto en línea recta hacia arriba con una velocidad inicial. Quiere decir que si nosotros lanzamos un objeto y este viaja en línea recta, pues será un tiro vertical. Claro, para que este objeto llegue hasta arriba, pues necesita salir con una velocidad inicial. Y algo curioso que sucede, pues en este sentido, la gravedad se encarga de detenerlo, ¿sí? Y una vez de que lo detiene, lo lanza hacia abajo. Y cuando se lanza hacia abajo, ahora se llama caída libre, ¿sí? Entonces, cuando lanzamos un objeto hacia arriba, se llama tiro vertical. Y cuando este va hacia abajo, se llama caída libre. Bueno. Estas serían las fórmulas que nosotros utilizaremos para calcular la caída libre o el tiro vertical. Como puedes darte cuenta en estas fórmulas, la H significa que vamos a obtener, ¿sí?, la altura, ¿sí?, la altura de que se encuentra desde que se cae un objeto, teniendo como ahora sí como dato la gravedad y el tiempo, ¿sí? Claro, el tiempo lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la gravedad y lo dividimos entre 2. Aquí tenemos otra fórmula para calcular la altura, donde yo necesito conocer la velocidad final, ¿sí? La elevo al cuadrado y la divido entre 2 por la gravedad. Para calcular la velocidad, gravedad por tiempo. Para calcular la gravedad, velocidad final entre el tiempo final. Bueno, estas son las fórmulas que utilizaremos para la caída libre. Para el tiro vertical, pues también tenemos estas, ¿sí? Donde voy a calcular altura, puedo calcular velocidad o gravedad. También yo puedo, vamos a decir, despejar. Si quisiera calcular la velocidad final, pues puedo aplicar conociendo pues la altura y la gravedad, ¿sí? Entonces yo puedo, despejando, ya sea aquí en caída libre o en tiro vertical, puedo despejar y obtener pues cualquier letra de las que están aquí. Bueno, estas también son fórmulas que corresponden al tiro vertical o a la caída libre. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios matemáticos, ¿sí? Estos ejercicios matemáticos es el siguiente, que dice, se deja caer una piedra desde una altura de 100 metros, ¿qué tiempo tarda la gravedad hacer que llegue la piedra al suelo? Es un ejercicio como hacer, más adelantito te voy a subir el video, ¿sí? Este sería otro ejercicio. Se lanza una piedra verticalmente hacia abajo con una velocidad de 12 metros sobre segundo. ¿Cuáles son su velocidad y posición al cabo de un segundo? ¿Sí? Entonces son dos problemas o dos preguntas que tenemos que darle solución. Bueno, y tenemos otro, ¿sí? Dice, desde el suelo se lanza verticalmente hacia arriba una pelota, una rapidez de 24 metros sobre segundo. Analicemos su trayectoria en diferentes instantes de tiempo para calcular. Inciso A, el tiempo en que tarda alcanzar su máxima altura respecto a la posición de lanzamiento, la posición de la pelota en su máxima altura, tiempo de vuelo y la posición de la pelota al transcurrir 1.026 segundos. Pues son los ejercicios que vamos a hacer para estos temas, para este tema que se llama caída libre y tiro vertical. ¿Sí? Por mi parte sería todo. Hasta aquí terminamos. ¿Sí? Cualquier duda que tengas, te invito a que las expreses en el grupo.